Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Estancampiano y les estoy hablando desde la ciudad de Granada, en España. Vamos a comenzar con nuestras píldoras de hoy y esta semana, en las píldoras sucesivas, vamos a abordar un tema que es muy interesante y a mí la verdad que me gusta muchísimo, y es el tema de la inteligencia. Así que si les parece, vamos a ello. Bueno, la metafísica aplicada nos ayuda a desenvolver todas nuestras capacidades latentes y a aumentar las que ya están activas. Y por eso es que hoy vamos a hablar de la inteligencia, que es una capacidad que está en permanente desarrollo. Entonces, fíjense que la palabra inteligencia viene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez provienen del verbo intelligere, término compuesto de inter, entre, y legere, que quiere decir leer, leer en las circunstancias, o escoger. Entonces, la inteligencia es la capacidad para escoger entre dos cosas, entre dos situaciones, entre dos posibles reacciones. Entonces, es muy importante por qué la inteligencia se conforma de esas dos palabras, inter, entre, y legere, escoger. ¿Por qué? Porque la inteligencia nosotros podemos ver que tiene muchísimas definiciones técnicas. La palabra inteligencia se simboliza con la Q. Es un símbolo que quiere decir quotich, quiere decir coeficiente, como el coeficiente intelectual, o cuota de inteligencia. Su símbolo es la Q. Y dentro de todas las definiciones posibles de inteligencia, yo me quedo con una que a los fines prácticos y a los fines de desarrollar la inteligencia nos viene muy bien. La inteligencia es la capacidad para actuar luego de un proceso de observación. Repito, la inteligencia es la capacidad para actuar luego de un proceso de observación. Entonces, la inteligencia, han descubierto los neurocientíficos, que es una acción. La inteligencia no es algo estático. Y aparte de ser una acción, es una acción dinámica. Es una acción que tenemos que desarrollar y eso nos hace inteligentes. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que preguntar o darnos cuenta? Si no hay observación, no hay inteligencia, porque la observación es lo que nos va a llevar a actuar y ahí desarrollaremos la inteligencia. Y por lo tanto, si no hay acción, tampoco hay inteligencia. Entonces, si la inteligencia es la capacidad de reaccionar o de accionar luego de un proceso de observación, ¿cuándo soy inteligente? Cuando observo, cuando me doy cuenta y tengo una acción positiva al respecto. La inteligencia es elegir qué hacer y luego hacerlo. No es lo mismo que hacerlo de una forma automática. Cuando yo me detengo, observo y actúo, no es lo mismo que actuar de una forma refleja y automática. Cuando actúo de una forma inconsciente, no desarrollo la inteligencia. Entonces, actuar de forma automática es reaccionar. Recibo un estímulo del exterior y no hay conciencia. Reacciono según los arquetipos que tengo guardado en mi inconsciente. En cambio, cuando yo observo lo que está sucediendo, saco conclusiones y acciono, ese accionar surge de la conciencia y no como una mera reacción a un estímulo externo o interno que estoy sintiendo. Y para esto es muy importante la atención plena, estar pendiente de todo lo que pasa dentro de mí y todo lo que pasa fuera de mí. Entonces, para eso es muy importante darnos cuenta de que nosotros somos como un iceberg o un iceberg. Retomamos el modelo del iceberg, donde el 85% está inconsciente. ¿Qué hay en ese inconsciente que está debajo del agua? Nuestros hábitos, los programas y los patrones con los que nosotros respondemos como automatismo, todas nuestras creencias. Y es solo el 15% es lo que se ve, es nuestra conducta,
es lo que está en el plano consciente, donde están nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y la imaginación, las imágenes que nos hacemos de las cosas que queremos lograr. Si nosotros nos acostumbramos a darnos cuenta de esto, vamos a elevar nuestra conciencia al supraconsciente, que es el estado de observación, que es el estado a partir del cual vamos a hacernos inteligentes. Ese supraconsciente es la observación consciente y dirigida, es la atención plena que llevamos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestros actos. Entonces, es muy importante hacer esta reconexión neuronal. Como veíamos que es muy importante hacer nuestras afirmaciones positivas, hablarle a nuestro cerebro y a nuestra mente y decirle cuando se nos presente una situación: yo soy inteligente, observo, comprendo y actúo. Porque hay muchas veces que enfrentamos situaciones y nosotros decimos: no soy lo suficientemente inteligente como para salir de esta situación. Y le estamos dando una orden al cerebro. Así que hay que darle la orden contraria: yo soy inteligente, observo, comprendo y actúo. Entonces, la inteligencia antiguamente se medía según la capacidad de nuestro cerebro. Y fíjense que nosotros tenemos un cerebro izquierdo, que es lógico, analítico, es el cerebro de la ciencia, de la razón, es el cerebro de los números, de la estrategia práctica, y nuestro cerebro derecho o el cerebro límbico es el cerebro de la pasión, de la creatividad, de los colores, de la poesía y del arte. Entonces, la inteligencia se relacionaba no solamente con nuestra mente. Recuerden que el inconsciente es el terreno del porqué, donde están las causas, que ni siquiera muchas veces sabemos que están ahí. Este inconsciente estaba relacionado con nuestro cerebro atávico y nuestro cerebro límbico. Eso quiere decir con nuestro instinto y con nuestra emoción. Y por lo tanto, en el inconsciente es donde habita la inteligencia emocional. Luego, en la capa del consciente, que era el terreno del qué, donde están los efectos que podemos ver, se relaciona con nuestro cerebro cortical, con el cerebro que piensa y, por supuesto, con la inteligencia racional. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los tres cerebros de forma sincronizada, nos elevamos por estos dos estados, del inconsciente y el preconsciente, y empezamos a tener atención plena, empezamos a observar y darnos cuenta de las cosas. Entonces hacemos que nuestros tres cerebros, el cerebro atávico de los instintos, el límbico de la emoción y el cortical del pensamiento racional, trabajen de forma integrada. Y es cuando nosotros unimos estas dos inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual o racional, y surge la tercera inteligencia, que era la inteligencia. Entonces, aquí tenemos a Daniel Goleman, famoso autor del libro Inteligencia Emocional, que él dice: tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, pero nosotros le podríamos agregar: y también tenemos una tercera mente que observa. Cuando nosotros empezamos a observar, nuestro cerebro y nuestra mente pasa a un nivel superior. Entonces tenemos el pensamiento serial, la inteligencia serial o inteligencia intelectual, IQ, la inteligencia emocional del cerebro derecho, EQ, y cuando empezamos a trabajar con ellas dos, empezamos a observar todo lo que nos sucede, desarrollamos la tercera gran inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Y por eso se dice que pasamos a tener de una sola inteligencia. Antiguamente, antes de que se hubieran hecho todos estos estudios, la gente decía: bueno, mira, naciste inteligente o naciste sin inteligencia. Y la inteligencia era una sola. A medida que avanzaron los estudios de los científicos, se determinaron que habían tres grandes inteligencias: la inteligencia del cerebro izquierdo o inteligencia racional, la inteligencia del cerebro derecho o inteligencia emocional, y cuando empezamos a observarlas a través de la atención plena, surgía una tercera inteligencia que fue nombrada así por los científicos: inteligencia espiritual. Entonces, aquí lo tenemos en un esquema, en otro esquema, y vemos cómo el cerebro izquierdo nos da la capacidad de pensar con nuestro pensamiento lineal, con nuestro pensamiento sin emotividad. Pero cuando nosotros empezamos a utilizar también el cerebro derecho, empezamos a hacernos inteligentes en nuestras emociones.
y nos empezamos a hacer inteligentes en la forma de sentir. Y cuando estos dos procesos se sincronizan, surge en nosotros la observación y empezamos a darnos cuenta, darnos cuenta cómo pensamos, empezamos a darnos cuenta cómo sentimos y de esa forma es como nuestra inteligencia puede incrementarse. Pero si nosotros estamos hablando de inteligencia, también tenemos que hablar del otro polo, que es la ignorancia. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacernos más inteligentes? Reconocer la propia ignorancia. Ese es el primer paso para aprender y ser más inteligentes. Hay personas que nunca reconocen sus errores. Hay personas que nunca reconocen que están equivocados. Y entonces, esas personas están negándole a su cerebro la capacidad de aprender. Entonces, fíjense que Albert Einstein dijo que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Todas las personas pueden enseñarnos y nosotros tendremos que enseñar lo que nosotros sabemos o conocemos a las demás personas. Entonces, lo primero para hacernos personas inteligentes es reconocer nuestra ignorancia. Es el primer paso. Entonces, aquí esto es muy importante. ¿Cuáles son esos 3 hábitos que frenan nuestra inteligencia? Muy importante. Primer hábito, justificarse. Hay personas que siempre están justificándose. No puedo hacer esto, me equivoqué, pero en realidad la culpa no fue mía. La culpa es del gobierno o la culpa es de la otra persona. Siempre, si nos estamos justificando, nos estamos negando la oportunidad de darnos cuenta de que cometimos errores y de que tenemos que mejorar. Y en esa capacidad que tenemos de mejorar es donde vamos a desarrollar la inteligencia. Si todo el tiempo nos estamos justificando, vamos a pasar a la segunda justificación y al segundo hábito que frena nuestra inteligencia, que es no hacer. El cerebro siempre se va a justificar, porque el cerebro no fue creado para ser feliz, el cerebro fue creado para sobrevivir. ¿Y qué quiere decir sobrevivir? Ahorrar energía. ¿Y qué quiere decir ahorrar energía? No hacer cosas nuevas. Entonces, cada vez que tú quieras hacer algo nuevo, tu cerebro te va a dar una excusa, te va a decir, ¿y para qué haces eso nuevo? Si como estábamos bien, como estábamos habíamos sobrevivido. Entonces, esa excusa de no hacer, tú no la tienes que aceptar. Tienes que hacer y hacer y hacer. Y no importa que te equivoques, es lo más importante. Porque aunque tú hagas y te equivoques, puedes ser más inteligente. Porque nosotros aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Y el tercer hábito que frena nuestra inteligencia es el copiar. Cuando yo hablo de copiar, por supuesto que todo está inventado, o la mayoría de las cosas están inventadas. No hablamos de tomar cosas que hayan hecho otros, sino copiar literalmente, no ponerle nuestra creatividad, no ponerle nuestra inventiva, no dotar a las cosas de nuestro estilo propio. A eso me refiero con copiar, que no haya nada de creación intelectual propia. Entonces, los 3 hábitos que frenan tu inteligencia son justificarte, no hacer y mantenerte en tu zona de confort con lo que ya sabes, y el tercer punto es copiar. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades de hacernos inteligentes. Y la oportunidad de hacernos inteligentes, fíjense lo que dice Richard Branson. Si alguien te ofrece una increíble oportunidad, pero no está seguro de que puedes hacerlo, di que sí. Y luego aprende cómo hacerlo. Aprende sobre la marcha, porque las oportunidades son pocas. Fíjense con esto de la pandemia, nosotros nuestras actividades presenciales que desarrollábamos todos los miércoles aquí en Granada, quedaron truncadas por la necesidad de que todo el mundo permaneciera en sus casas. Yo nunca había transmitido una actividad como esta en mi casa solo con los medios que tenía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que decir que sí y tuve que aprender y tuve que ponerme a ver cómo desarrollar los programas, cómo se transmite, cómo se hace, porque ante las oportunidades uno tiene que decir que sí y sobre la marcha aprender. Es así como se desarrolla la inteligencia. Entonces tenemos que entender que todos tenemos capacidades, porque las capacidades son facultades que tenemos activas o potenciales para hacer algo o para desarrollar alguna actividad. Todos tenemos capacidades para hacer muchas cosas. Lo que no tenemos es preparación, porque nuestro cerebro
quiere ahorrar energía y no quiere que tú te prepares. Entonces te da muchas excusas que tú te crees y dices, ah, no, yo no soy capaz de hacer tal cosa. Pero sí eres capaz. Si tú te preparas, eres capaz. Porque la preparación es la incorporación de técnicas y procedimientos concretos con el fin de manifestar las capacidades que están latentes. Tú puedes ser muchísimo más inteligente todavía de lo que eres. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Haciendo cosas que antes no has hecho, desarrollando nuevas capacidades y preparándote para esas nuevas capacidades. Fíjense que nosotros, en esta pandemia en la que estamos, es una situación mundial nueva. Entonces, una nueva situación requiere una nueva capacidad mediante la correspondiente preparación. Hay muchas cosas que ignoramos y muchas cosas que no sabemos que podemos hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocerlo. Segundo, tirar abajo todas las excusas que nuestro cerebro nos pone y nuestra mente nos pone. Y lo otro es capacitarnos, prepararnos para que esa capacidad que está latente, estamos hablando de inteligencia, y ahora mañana vamos a hablar de todas las inteligencias que tenemos, porque no es solamente una inteligencia. Mañana vamos a ver que empezó siendo una sola inteligencia inamovible, luego ahora nos hemos enterado que son 3 inteligencias, la intelectual, la emocional y la inteligencia espiritual, y mañana vamos a ver que son 9 inteligencias que nosotros podemos desenvolver. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando se nos presente una oportunidad nueva? Cuando tengamos que salir del confinamiento a enfrentar las situaciones nuevas que se nos van a plantear. Pues muy sencillo, vamos a decirle a esas situaciones, yo puedo, yo hago, yo sé, una nueva inteligencia para una nueva necesidad. Acuérdense que el cerebro escucha lo que nosotros decimos y tus células graban en los patrones neuronales lo que tú estás diciendo. Y eso que estás diciendo al principio es solamente algo de boca hacia afuera, como se dice, de boquilla. Pero a medida que tú le vas diciendo a tu cerebro graba un patrón, produce una secreción química y esa es la orden que le va a dar a todo tu organismo para que se predisponga a lograr eso que tú le estás diciendo. Por eso las afirmaciones positivas son tan importantes. Yo puedo, yo hago, yo sé. Una nueva inteligencia para una nueva necesidad. Acostumbrémosles a darle órdenes a nuestro cerebro. Y fíjense que Howard Gardner, que fue de los últimos tiempos el neurocientífico que más estudió la inteligencia, él dice que la inteligencia como capacidad no es innata e inamovible, como a veces se piensa, sino que la educación puede desarrollarla. Y por eso es que hablamos de inteligencia, por eso es que en estas píldoras hablamos de tantas cosas que son nuevas para nosotros. Porque a medida que nosotros vayamos hablando de esto, repitiéndolo, vamos a generar un patrón cerebral y vamos a modificar una conducta y lo vamos a transformar en un hábito. Pero fíjense una cosa, yo ahora les voy a poner un vídeo que está en inglés, está subtitulado, pero estén muy atentos a los títulos que hay por encima del vídeo que están en español, quédense con eso. Y tengo el agrado de presentarles al profesor Howard Gardner. Intelligence is an old word, but it entered psychology about 100 years ago when Alfred Binet, who was a French psychologist, was asked to predict who would have difficulty in school and who would do well in school. And he came up with a test which everybody has heard of called the IQ test. It is a pretty good measure of who will succeed or fail in a certain kind of school. But life is more than school, and about 35 years ago, I had the idea that we should think about all of human capacities, all of human competences, all of human potentials, and how best to describe them. And this led to the theory of multiple intelligences. And looking back at what Binet and the IQ test tested, it's basically linguistic intelligence and logical intelligence. And those are important certainly for school, but I believe there are several other intelligences, and I can name them. The musical intelligence, spatial, finding your way around different kinds of geographies, bodily intelligence, the intelligence of a
athlete or dancer or craftsperson, person who uses her hands to make things. Personal intelligence, understanding other people, understanding yourself, and what I call a naturalist intelligence, the ability to make distinctions in nature between one plant and another, one animal and another, one cloud configuration and another. And there probably are other intelligences, but not a great many. I think there may be a teaching intelligence, a pedagogical intelligence, and there might be what I call an existential intelligence, an intelligence of big questions. But I'm not in the business of naming intelligences anymore. My goal is to explode the idea that there's only school smarts, because life is a lot more than school. And I know many people who did well in school but who flunked life, and other people who didn't do so well in school but who are successful and happy. Bueno, fíjense que no todos los días se tiene a un premio Príncipe de Asturias sentado en el comedor de la casa de uno, así que la verdad que hoy estoy muy contento. Lo tuve que cortar un poco a Howard porque se enrolla, pero mañana vamos a seguir hablando de las inteligencias múltiples y vamos a enterarnos que estas inteligencias, como nos habló Howard Gardner en su vídeo, son 9 tipos de inteligencia y vamos a enterarnos cómo podemos desarrollar esas 9 tipos de inteligencia. ¿Les parece bien? ¿Tienen ganas? Bueno, espero que sí, que nos encontremos mañana, martes 26 de mayo, a las 7 de la tarde, como siempre, hora peninsular española. Entonces, a mí lo que me queda es despedirme. Espero que les haya gustado esta píldora sobre la inteligencia. Y mañana hasta mañana.